Él es Alexander. En el momento de los hechos tenía 41 años de edad. Sucedió en la zona de Tartastán, Rusia. Todo comienza con Alexander caminando tranquilamente por un sendero algo estrecho y boscoso. De repente, entre la vegetación, es atacado feroz y violentamente por un oso pardo. Se podrán imaginar que no hubo mucho que este ciudadano ruso pudiera hacer para defenderse. Con su increíble fuerza, con sus garras demoledoras y su gran apetito, lo deja bastante moribundo y lo arrastra hasta su cueva. Y allí el oso lo resguardó para comérselo posteriormente. En aquel frío, vasto y tan oscuro lugar, el cuerpo de Alexander permaneció por más de un mes, totalmente sin ningún tipo de esperanza de vida y mucho menos de que alguien lo encontrara. Para fortuna de este hombre, resultó ser que aún no estaba muerto. El oso le había causado fracturas en todo el cuerpo y heridas muy graves, pero ninguna de manera mortal, por lo que Alexander seguía con vida. Fue arrojado salvajemente al fondo de la cueva, por lo que estuvo allí muchísimo tiempo. Pasadas varias semanas, merodeaban por la zona algunos cazadores que llevaban consigo a sus fieles compañeros perros de caza. En un instante, escucharon cómo los canes no cesaban de ladrar frente a la entrada de la cueva. Los cazadores se percataron de que algo extraño había allí dentro, ya que los perros ladraban de una forma muy poco común en ellos. Comenzaron a ponerse muy nerviosos e incluso se detuvieron en su acción de caza. El temor de los cazadores los consumía cada vez más, al ver que sus perros no daban tregua frente a aquella oscura y profunda cueva. Quizás para ellos, encontrarse con la bestia o con algo desconocido sería su mayor miedo. Cuando definitivamente tomaron el valor suficiente y decidieron entrar a la cueva, se encontraron con lo impensable. Lo primero que vieron fue a Alexander tirado en un rincón, en un estado muy crítico. Consiguieron rescatarlo y llevarlo al hospital más cercano. Después de pasar dentro de la cueva por más de un mes, con la columna vertebral totalmente destrozada y múltiples heridas de gravedad, en este estado tan nefasto llegó al hospital. Los médicos no daban crédito a lo que estaban viendo. En verdad, todos creyeron que había sido un verdadero milagro que sobreviviera tanto tiempo en el estado que presentaba. Algunos al verlo creyeron que se trataba de alguna momia o algo similar. La noticia fue tan relevante que conmocionó a todos, incluyendo principalmente a un periódico de la zona con muy buena reputación llamado Siberian Times. Hasta la fecha en internet recorren diversas teorías al respecto sobre este caso. Algunos escépticos creen que en realidad no fue así la historia, que simplemente es un fake news. Uno de los medios más importantes y con gran reputación, como lo es el Confidencial, afirma que es una mentira viralizada. Además de esto, también se dice que la primera persona en dar aviso fue el portavoz del Ministerio de Salud de la República Rusa de Tuva, región en la que ocurrieron los hechos, el cual asegura a toda costa que no existe un registro en ningún hospital de la zona de que esta situación se hubiera producido. Otros aseguran que este caso es falso en su totalidad, ya que Alexander en realidad no fue atacado por un oso, sino que sufría una enfermedad llamada psoriasis. Además, cuando fue hallado se encontraba en un estado de desnutrición por haber estado postrado en una cama por una profunda depresión. Sea lo que sea, creer o no, lo decides tú. Si tenés alguna sugerencia sobre algún caso que quieras que hable en un próximo video, no dudes en dejármelo aquí debajo en los comentarios.
Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.